Usualmente nosotros podemos ver que somos muy importantes, ¿cierto? ¿Cómo sabemos de importantes? Que Dios nos ama. Y eso es una demostración enorme que el Dios Todopoderoso, el grande, el que creó el universo, el que tiene todo poder y autoridad, lo ame aún, y uno tan chiquitico. Pero Dios nos ama con gran amor y por eso somos muy importantes. Yo te voy a hacer una pregunta rara hoy, de pronto más adelante la entendamos y si no me avisan. ¿Qué pensarías tú si tú fueras una mata de tomates? Un tomate. ¿Será que nos podemos comparar? O sea, ¿será que tú te puedes comparar con una planta de tomate? ¿Cuántos tomates bota una mata de tomate? Los que saben. ¿Muchos, muchos? Depende de la clase. Depende de la clase de tomate. El tomate que es rojo. Hay tomates pequeñitos y hay tomates grandes. Bueno, usted elija el tomate que le guste. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 13, y vamos a leer del verso 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera. ¿Qué es una higuera? ¿Una planta de uva? No, de higos. ¿Y qué son los higos? Un fruto que se parece a las brevas. Es una variedad de esa planta. Bien, esta está cuchilla en el agro. Menos mal, porque ya estaba enredado con mis tomates. Digo también esa parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Qué es una viña? Un cultivo de uva. ¿Ve? ¿Y esa higuera qué hace ahí metida? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Le pregunto, ¿tendrá razón el dueño de la tierra? Mire que llega el dueño de la tierra y le dice al viñador que corte la higuera. Y es el viñador el que le dice: hey, esperemos tantito, un añito más. ¿El dueño de la tierra tendría razón de decirle que cortara la higuera? Sí. ¿Por qué? Porque no daba frutos. ¿Cuál es el propósito de una higuera? Dar higos. Es una mata bajita, ¿cierto? ¿No? ¿Y grande es un árbol? ¿No? ¿Sí? ¿No? Nos toca hacer la tarea. Resulta que la higuera no estaba botando frutos. O sea, que estaba cumpliendo su propósito o no lo estaba cumpliendo. No. Le pregunto, ¿y si usted no fuera una mata de tomates, sino que usted fuera esa higuera, qué haría? Ay, ¿no? Porque ahí sí se complica el asunto, ¿sí o no? Porque si uno es una matica de tomates que está bote y bote de tomates, pues todo es paz y felicidad, ¿sí o no? Estoy bien, estoy haciendo lo que debo hacer. Pero si soy esa higuera que llevo 3 años sin botar ni un fruto y me dicen que me van a cortar, ¿qué haría usted? Le voy a hacer una pregunta: ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuiste creado tú? ¿Para qué? Para dar fruto, para ser un instrumento, para ser padre, para ser madre, para ser el gerente de la empresa, para ser un buen trabajador, para ser un buen estudiante. ¿Para qué fuiste creado? Pensemos en eso, porque eso es el asunto. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, el capítulo 1, Efesios 1, y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones. ¿Con algunas? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogieron a ti? ¿Esta noche? ¿Cuando estabas en la barriguita de tu mamá?
antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? Hace rato. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros necesitamos poder entender para qué fuimos creados. Porque es que ese es el asunto. Nosotros vivimos nuestra vida pensando, ¿qué puedo hacer yo para mí o para mi familia? ¿Y eso será malo? El asunto está en que necesitamos entender más que eso. Porque una persona puede ser alguien muy exitoso en la vida, pero ¿será eso a lo que te ha llamado el Señor hoy en tu vida? Le pregunto, ¿será que a Dios se le ocurrió el plan tuyo ahorita? No. Cogimos a Dios por sorpresa. Uy, ahora la mamá de este personaje quedó embarazada. ¿Qué hacemos con este muchachito? No, ¿es cierto? Los que cogimos por sorpresa a nuestros padres fue a ellos, pero no a Dios. Dios sí tenía un plan. Dios sí conoce nuestro proyecto, nuestro propósito, ¿o no? ¿Hace cuánto lo tiene listo? Antes de la fundación del mundo. Y quiero pedir el favor a este grupo que busquen ahí en el libro de Efesios, ahí mismo, el verso 5 y el verso 6, son los dos versos que siguen. Vamos a buscar el versículo 11 y el versículo 12. Vamos a buscar qué palabras están aquí, que también están acá, o que quieran decir lo mismo, de las que están aquí y las que están acá. ¿Qué palabras encontramos en común? Mire que se repite eso, ¿cierto? Eso queda más o menos así, se lo voy a poner en rojito. Yo le resalté uno más, en Él. ¿Por qué? Porque en el verso 5 termina diciendo suyos por medio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, ese es, en Él, hace referencia a Jesucristo. O sea que estamos predestinados, pero también dice que aquí en el 11 yo le resalté herencia. ¿Por qué? ¿Cómo es que se me disparó? ¿Eh? No, porque este lado dice adoptados hijos. ¿Y quiénes son los que heredan? Los hijos. Entonces nosotros podemos ver aquí que en el plan del Señor, desde antes de la fundación del mundo, estamos predestinados para ser adoptados hijos de Él. Ese es el plan de Él, que recibamos la herencia de Dios. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, o sea, por el designio de su voluntad, porque Dios lo quiso. ¿Será por lo bonitos que somos? ¿Por lo bien estudiados que somos? ¿Por lo altos y ojos azules que tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos escogió? Porque Dios lo quiso. Usted era a preguntarle a Dios, ¿usted por qué me escogió a mí? No, elija otro. ¿Será? Pero mire lo que dice el verso 6 y lo que dice el verso 12. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Entonces le pregunto, ¿para qué fuimos creados nosotros? Para la alabanza de su gloria. Miren todo este proceso. Efesios comienza diciendo que el Señor sea exaltado y que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. En Jesús hay un plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan, ese propósito es que seamos ¿para qué? Vea usted, yo pensé que yo había sido escogido por Dios para ser médico. Para ser. ¿Será que también? Para ser ingeniero, para tener una empresa, para tener plata. Dios me hizo para tener plata. ¿Será para eso? No. Para tener muchos hijos. No. Para tener un hijo. El asunto es que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, ese es el asunto. ¿Para qué tenía la higuera el dueño de la tierra? ¿Para qué la tenía? Para que diera fruto. No la tenía de lujo, es que esa higuera era tan bonita. No, ¿cierto? Necesitaba que tuviera fruto. Le pregunto, ¿el viñador cuidaba de la higuera? Sí. ¿Se acuerda que el viñador le dice, Señor, esperemos todavía un año más? Sí, que va a acabar alrededor de ella y la va a abonar.
¿Qué haría usted si fuera la higuera entonces? En ese año. Ponerse las pilas a cumplir el propósito. De pronto la higuera estaba concentrada diciendo, no, yo lo que necesito es tener bastantes hojitas para que me entre buena luz y poder hacer una fotosíntesis máxima. Y con que me vea verdecita, estoy listo. Y nos pasa eso, que estamos concentrados en muchas cosas, sobre todo en verlos bonitos y en llevar fruto. Ay, ay, ay. Pero nosotros somos más que plantas, ¿cierto? ¿O usted es una mata de tomate? No. ¿Una higuera? No. Ay, no, me doy. No somos plantas. Entonces, Dios sí nos deja decidir. A la pobre higuera le toca resignarse a los nutrientes que reciba del suelo. Por eso el viñador iba a preparar el abono y todo lo demás. Pero nosotros sí podemos decidir, ¿o no? Sí podemos decidir y por eso estamos hoy aquí. Pero vamos a ver si estamos decidiendo bien. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo tomamos nosotros nuestras propias decisiones? ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones en nuestra vida, en el día a día, en todo este tiempo que hemos vivido? ¿Será que buscamos nuestros propios intereses? ¿O buscamos los intereses de otro? ¿O buscamos los intereses de los que nos interesan? ¿O buscamos los intereses del enemigo? ¿O buscamos el plan de Dios? Ese es el asunto, porque yo puedo estar buscando mis propios intereses. ¿Sí? Yo quiero ser famoso. Yo quiero tener mucha plata. ¿Para qué? ¿Para tener mucha plata? Yo quiero para mí. O para otros. No, yo tomo las decisiones por mi hijo, por mi hija, por mis hijos, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. O por tal persona que me interesa. No lo que mi esposa diga. Ella manda. O lo que mi esposo diga. O inclusive a veces tomamos las decisiones basadas en lo que el enemigo siembra en nuestra mente. ¿Sí nos ha pasado? Ese es el asunto. Que nosotros no somos plantas, nosotros podemos decidir, pero decidimos re bien. Ese es el asunto. Dios está esperando que la mata de higuera bote higos, frutos. Dios está esperando que nosotros decidamos conforme a lo que Él establece, a los intereses, al plan de Dios. Pero nosotros decidimos de cualquier otra forma. Y muchas veces, porque fueron una vez, pero no, una tras de otra, tras de otra. Si tú fueras Dios, ¿qué esperarías de la humanidad? Póngase en esa posición. Haga de cuenta que usted es Dios. ¿Ah? Exacto, ya evolucionamos. Haga de cuenta que usted es Dios, ¿usted qué esperaría de la humanidad? ¿Sí? Obediencia. ¿Sí? ¿Y nos aguantarían? Sí. Uy. Candidato, ya tengo un candidato. Ese es el asunto. Si usted fuera Dios, ¿cree usted que nos aguantaríamos tanto? No. Si eso no le daba una lupa cuando estaba niño y... pobres hormiguitas, ¿sabes? Y eso que uno no es Dios. Dios santo. Si tú siembras una mata de tomate, ¿qué esperas de esa de tomate? Pues tomates. No que bote unas lindas hojas, ¿cierto? Eso echémosle abono y abono así años. Así no bote ningún tomate. Exacto. Pero el tomate. La lechosa, por ejemplo, hay árboles que no dan lechosas. Ok. ¿Y el tomate? ¿El tomate sí?
Ah, no, la lechosa no estaba en la lista de las... La papaya. Póngase a la papaya. Sí, hay lechos que Sí, hay plantas que no dan fruto. Hay árboles que son para dar sombra. también. ¿Cierto? Hay memorias que no. Sí. Exacto. Pero si usted es la higuera... ese es el asunto, que no somos plantas. Somos personas y debemos tomar decisiones. Pero nuestras decisiones son voluntarias. Suena raro, pero así son. ¿Sí? De pronto en otras épocas le ponían la escopeta a la persona para que se case. Ya no. Y muchas decisiones de las que tomamos mal, las tomamos por nuestra propia voluntad. Eso a todos les fue mal, pero no, a mí sí me va bien. No, eso aunque a todo el mundo le pase lo mismo, no, a mí sí no. Yo puedo hacer esta cosa y a mí no me va a pasar nada. Decisiones voluntarias, pero muchas veces voluntariosas. ¡As! Yo soy así, punto. Y al que le guste bien y al que no también, y yo veré qué hago con mi vida. Somos así, voluntariosos. Pero también somos volubles. Un día queremos una cosa y otro día queremos otra. Hoy un día decimos una cosa, sí, segurito que sí. Y otro día para atrás. Esta vez ya de aquí en adelante, ahora sí voy a andar derecho. Pero no, volubles, voluntarios. Ese es el asunto. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué palabra dice después? Escoge. Por eso es que Dios da mandamientos. Dios nos da los mandamientos para que nos sea fácil escoger. ¿Qué dice que escojas? ¿Escoja la muerte? ¿Escoja entre la vida y la muerte? ¡Escoja la vida! Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál camino debería escoger? La vida. ¿Fácil? ¿Está muy difícil la decisión? Dios da los mandamientos para que nosotros podamos decidir fácilmente, pero no. ¿Por qué no lo escogemos? ¿Por qué no escogemos correctamente? Ese es el asunto. Miremos el Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Y con qué más? Y con toda tu alma. ¿Y con qué más? Y con toda tu mente. ¿Con qué parte del corazón? ¿Con un pedacito? ¿Con qué porcentaje? El 100%. No es con un pedacito, ¿o sí? Amarás al Señor con un pedacito de tu corazón. Si queda un pedacito del corazón, ojalá que esté infartado, ese. ¿No, cierto? Dice con todo tu corazón. ¿Con qué porcentaje de tu corazón estás amando a Dios? Ese es el asunto. Y vamos a hacer un ejercicio chiquito. Cierre sus ojos un instante. Y piense en el presidente del país. Uy. Ay, no. Ay, no, ay, no. Ay, no, ya abren los ojos de una vez. Cierre sus ojos otra vez. Cierre los ojos otra vez. Cierre sus ojos. Ay, no, no. No, no, que vamos a tener pesa ahí. Cierre sus ojos otra vez. Piensa en la persona que más ama. Deje los oídos cerrados, no diga quién, piense en esa persona. ¿Listo? Abra los ojos. Abra los ojos. ¿Es diferente la sensación entre pensar en el presidente y la persona que más ama? ¿Sí? ¿Cómo así? La persona que más ama no es el presidente. Vuelva a cerrar los ojos, por favor, cierre los ojos otra vez. Vuelva a pensar en la persona que más ama. Abra los ojos. Vuélvalos a cerrar. Ahora piense en Dios. Abra los ojos. ¿Es lo mismo? ¿Se siente igual? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto estamos amando a Dios? Por eso es que nos cuesta decidir. Nos cuesta decidir lo que Dios establece, porque sencillamente el porcentaje del corazón con el que amamos a Dios
se queda en pañales con lo que Dios nos está mostrando, que debemos amarle. Y ese es el asunto. Por eso nos cuesta decidir, porque tomamos a Dios como una opción más. Bueno, Dios sí, Dios existe, sí, y está allá en el cielo, allá, déjelo allá que ya está bien. O bueno, sí, Dios es bueno y me bendice, yo por eso le pido todos los días, pero las decisiones las tomo yo. Así que Dios, no, tráigame las bendiciones, sí, tráigame las bendiciones, pero cuando yo vaya a decidir, quédese a 2 metros por lo del COVID. Ese es el asunto. Nosotros tenemos a Dios como una opción, y si no me funciona lo que estoy haciendo, por donde me metí de cabeza, lo que hice inclusive mal, pues entonces ya en última instancia, cuando ya no se pueda, la solución es buscar de Dios. Y ese es el asunto. Nosotros nos desviamos del camino y hacemos lo que queremos y esperamos que Dios sea la solución. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Por eso la vigilia se llama Dios no es lo primero, es lo único. Porque ese es el asunto. Cuando empezamos a conocer de Dios y empezamos a buscar de Dios, entonces decimos, listo, primero Dios, pero segundo yo. Inclusive hay unas pulseritas que dicen yo soy segundo. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Pero resulta que Dios no debe ser lo primero. ¿Dios debe ser lo primero en tu corazón? Sí, no. ¿Con qué porcentaje del corazón debes amar a Dios? Con todo el corazón. Entonces, ¿qué puesto debe tener Dios? ¿El primero nomás? El único y el más especial. El único. Todos los puestos le pertenecen a Dios. Si usted hace una competencia de carreras contra Dios, ¿quién cree que va a ganar? Por mucho. Ese es el asunto. Resulta que a Dios lo tenemos es como una opción, como el que me soluciona los problemas. ¿Dios te soluciona los problemas? Sí, pero tenemos nomás para eso. ¿Aló? Dios, imagínese, me metí en otro problema para que me lo solucione. Ojalá rapidito, porque me voy a meter en otro. Tenemos a Dios como un bombero, como un Doles, un acetaminofén para el dolor de cabeza. Dios me dio la cabeza, quítame la cabeza, gracias, ya te puedes ir. Ese es el asunto, y retírese. El asunto está en eso. Dios no es solamente lo primero, es todo, es lo único. Y eso es lo que haría la diferencia, porque si nosotros pensamos en Dios como la única opción, pues no cometemos tantos errores como los que sabemos cometer. Porque entonces, no, como Dios me va a solucionar el problema, pues yo me meto en el problema, porque Dios me lo va a solucionar. Tengo esa opción. Pero si me doy cuenta que si yo al meterme en el problema me estoy saliendo de Dios, pero Dios es lo único, pues no me salgo. Eso está en el ser. Yo necesito sentir eso aquí en mi corazón, desde mi corazón, hacer eso. Que nazca en mí, porque es que ese es el asunto. Resulta que a Dios lo vemos como una opción más. Y eso nos trae problemas. Evangelio de Mateo capítulo 16. Vamos a leer del verso 23 en adelante. Aquí habla Jesús, dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué palabras más cariñosas del Señor hacia Pedro, ¿cierto? ¿Qué haría usted si Jesús se le aparece de frente y le dice a usted eso? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba pasando ahí? Jesús estaba contándole a sus discípulos que lo iban a llevar de vacaciones 3 días, 3 noches en un crucero. ¿Sí? No. ¿Qué le iba a pasar a Jesús? Lo iban a crucificar. Una muerte sencilla, no dolorosa, bajo anestesia general. ¿No? No.
¿Y Pedro qué le dijo? No, Señor, pero que no te pasen a ti esas cosas, no. Vamos a orar, vamos a reprender eso. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Porque Pedro era el diablo? No, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Tenía muy malas intenciones Pedro? No, Señor, no vayas a que seas crucificado para que nadie se salve, nadie se lo merece. No, sencillamente no estaba viendo que lo que Jesús iba a hacer, debía hacerlo por ti y por mí. Jesucristo iba a morir en la cruz de una forma horrenda para la salvación de todos nosotros. Ah, no, sí, genial, hágale. Pero no, Pedro le dice, no, Señor, pero busquemos otra opción. Que no te suceda a ti tal cosa. ¿Estaba viendo la salvación del mundo o estaba viendo solamente la humanidad? La humanidad en Jesús. O sea, que una persona no sufriera. Me dice, pero es que la balanza estaba difícil. Si usted ve que su maestro como tal va a pasar por una situación tan difícil, no, que no le pase. Pero no es que no estaba colocando la mirada en las cosas de Dios, sino en la carne. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Niega a quién? ¿A los papás? A sí mismo. ¿A la esposa? ¿A los hijos? ¿A uno mismo? ¿Qué porcentaje cree usted? ¿A Dios es sí o no? Eso más o menos, o a veces sí, a veces no. Ese niéguese a sí mismo, ¿qué porcentaje será? Si hay una decisión entre Dios y tú, ¿qué deberías tú decidir si la palabra dice niéguese a sí mismo? Debemos decidir a Dios. Que Dios sea lo único, porque es que yo soy segundo. Entonces primero escogamos lo segundo. Y después entonces, si no funciona como se supone, ahí sí buscamos lo primero. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros aprendemos a reconocer que Dios es lo único, nuestras decisiones van a ser basadas en lo que Dios establece. Y no más. Y no más. No miramos para allá, ni miramos para allá. Miramos a Dios. Porque es que ese es el asunto. A uno le gusta mirar por la ventana, ¿cierto? Pregúntele a David. Sí, mirando por la ventana. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Se metió en líos? Nos gusta mirar el vino cuando rojea. Es tan bonito. Uy, y bien fino es este. Y ahorita en diciembre, el trago fino sale en diciembre. Tantos años lo tenía para este diciembre. Miramos hacia los lados. ¿Por qué? Porque buscamos otra opción. Dios es primero, sí, pero tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Tenemos un montón de opciones. Quitemos esas opciones de nuestra vida. Que Dios no sea lo primero, sino lo único en nuestra vida para que podamos tomar las decisiones. Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve a una persona ganarse el baloto si pierde su alma? ¿Cuánta gente se gana la lotería y cuando a él la reclaman, lo matan saliendo? O le pregunto, ¿cuánto pagaría usted a Dios por su alma? ¿Sabe que usted puede llegar así con la quincena completa? Mire, señor, 500,000 ahí, a mi alma, tales, y 100,000 más. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso?
No, ¿cierto? Toca con el millón completo. Señor, mire, 1.000.000 completo ahí por mi alma. ¿Se puede? No. Toca más, ¿cierto? 5 millones por mi alma, Señor. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? Y es que ese es el asunto. Nosotros miramos a Dios como una opción y no como lo único. Y cuando nos damos cuenta, estamos metidos en líos. Y ahí sí buscamos a Dios. Ay, Dios mío, ayúdame, sálvame, Dios. Ay, me pierdo, ay, me duele, ay, estoy sufriendo. Y Dios, que es tan bueno, dice, bueno, listo, higuera sin fruto. Vamos a darle un añito más. Ay, gracias a Dios, todo bien. Y al otro año, ay, Dios mío, qué pena, se pasó una. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, Alan? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Por qué? Porque estamos mirando más opciones. Estamos probando más opciones. Y tenga la certeza que no hay más. Dios dice que pone delante de ti la vida y la bendición. Elige pues la vida. Fácil. Pero nosotros somos los que lo hacemos difícil. Nos cuesta. Si yo fuera un tomate, me esforzaría por dar los mejores tomates. Si fuera una higuera, me esforzaría por dar los mejores higos a mi Señor. Porque no somos plantas. Lo podemos decidir. Entonces, ¿cómo no servirle a Dios si no es solamente una opción? Dios es lo único, es lo máximo, es lo mejor y está con nosotros. Dios está con nosotros. Pongamos de pie un instante, por favor, vamos a orar. Señor Dios Santo, Rey de los cielos, Dios Todopoderoso, oh Señor, que no seas una opción más en nuestra vida, sino que seas la única opción, Señor, para que dejemos de pensar en lo que no conviene, para que dejemos mirar hacia el lado, hacia lo que no es correcto, hacia lo que no está bien, Señor, y solamente miremos a ti, poderoso Rey de los cielos. Que hagamos siempre tu voluntad, Señor. Nos cuesta, Señor Santo, porque no te estamos amando con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor, sino con un pedacito nomás. Pero es porque hemos tenido en nuestra vida muchas opciones, Señor, y te hemos dejado a ti como último recurso para las emergencias. Pero tú, Señor, debes ser lo único en nosotros, Señor.